Los números del COVID, los números de la economía, los números de la pobreza. Charlo con Hernán Lecher, que es especialista en la materia. Hola Hernán, mi nombre es Guasardi, ¿cómo estás? Gracias por atenderme. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien. De todos los números, o sea, los preocupan todos, pero digo, los de la pobreza son muy altos, ¿no, Hernán? Sí, la verdad que sí. A ver, es preocupante porque el 42% naturalmente es un número significativo, también lo es cuando uno lo abre por segmento y de repente se fija lo que son los niños y adolescentes en la Argentina, que efectivamente el dato es aún más grave. Cuando uno quiere indagar y tratar de buscar alguna cosa que le genere expectativa para adelante, sí vale la pena mencionar que el dato publicado, el 42%, es un promedio de los 6 meses, y cuando uno analiza lo que significó el tercer trimestre del año, que dio una pobreza de alrededor del 45,3 aproximadamente, lo que descubre es que hacia finales de año los datos de pobreza están por debajo de ese 42%, lo cual, bueno, te da algún nivel de expectativa. ¿En qué orden? Y 37 o 38%, altísimo de todas formas, pero lo que uno percibe es una curva en principio descendente, en lo que tiene que ver con la pobreza por ingresos, que es lo que se publicó en estos días. Yo digo, cuando el Estado respalda a la gente de menores recursos o de los que no tienen recursos a través de los planes y demás, ¿por qué sigue creciendo? ¿Por qué ese 42% nos sigue acicateando, Hernán? No, a ver, dos cuestiones. Primero, si no hubiese habido IFE, en lugar de 42 estarías hablando del 46% de pobreza. Este es un dato de la realidad, es decir, estimado, digamos, con la EPH al tercer trimestre, está extrapolado al cuarto, pero podemos inferir que entre 3 y 4 puntos adicionales de pobreza hubieses tenido si no hubieses tenido particularmente el IFE. Con lo cual, la política de ingresos a los sectores populares naturalmente tiene impacto en la reducción de la pobreza. Esto no hay discusión al respecto. Ahora, yo no quiero eximir de responsabilidad respecto de las políticas en general, pero sí vale decir que el aumento de la pobreza está íntimamente ligado con lo que ha sido el COVID en el transcurso del año pasado. Cuando uno analiza el resto de los países, ve que la curva de pobreza hace exactamente el mismo salto, en algunos lugares con incrementos incluso en términos de puntos porcentuales por encima de la Argentina, y la mayoría por encima de la Argentina en términos relativos, es decir, que en general el COVID trajo un impacto regresivo. Lo podíamos estimar al inicio de la pandemia porque cualquier crisis de este tipo tiene impactos regresivos, con lo cual naturalmente iba a imponerse un incremento de la pobreza. La discusión es si vos para adelante lográs que la recuperación sea lo suficientemente redistributiva para que aquellos sectores que hoy se incorporan a la pobreza puedan salir, e incluso más puedan salir. Que esto es una preocupación totalmente trascendente, porque lo que te está pasando hoy es que estás funcionando a niveles de prepandemia, pero sin embargo tenés niveles de pobreza más elevados que los de prepandemia. ¿Tú crees que de no haber visto pandemia, en cuánto estaría la pobreza en Argentina concretamente? No, es difícil estimar porque es muy improbable. A ver, cuando uno analiza pobreza, analiza dos variables: la evolución de lo que se llama canasta básica alimentaria y la evolución de el nivel de ingresos de un sector de la población que va entre el segundo y el tercer decil, o el tercer y cuarto decil, conclusión, habría que ver cómo hubiese evolucionado y es muy difícil de estimar porque hubiese sido otra Argentina y otro mundo. Lo que sí, no hubieses tenido este salto, sin duda no lo hubieses tenido. La Argentina, lamentablemente, se incrementó la pobreza y se incrementó la desigualdad. Claro. Esta cuestión, insisto, el componente diferencial ha sido el impacto del COVID. Sin COVID no hubiese aumentado la pobreza, y yo creo que primero no hubiese aumentado seguros en estos niveles. Yo me inclino a pensar en que no hubiese aumentado
y dependiendo de las políticas que se hubiesen aplicado, tal vez se hubiese logrado descender a algunos puntos. Eso, de nuevo, es una discusión compleja. ¿Por qué? Porque es difícil estimar qué hubiese pasado con lo que es básicamente los precios de la canasta básica alimentaria y qué políticas hubieses tenido vos para esa franja, para ese sector que básicamente está cercana a la línea de pobreza, a ver si lograbas que quedara por encima o por debajo. Los números, sí. la especialidad de Hernán Lecher. Gracias por atendernos en un día de descanso.